Buenas tardes, hermanos. Estamos de nuevo con el estudio bíblico que corresponde a los miércoles. Y esta es la razón que nos trae a un compromiso. Estamos aislados socialmente, pero no olvides, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia y estamos juntos en esto. Hoy nos corresponde tomar el tramo donde David, en un momento de tentación, cae en pecado. Dice la Escritura en 2 de Samuel, capítulo 11, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Es un dato bastante curioso que un rey, en pleno desarrollo de una guerra, solamente tuviera sus generales en el campo de batalla y él permaneciera en la casa real. Esto nos hace recordar que el ocio es taller del diablo y que el ocio es la puerta por la cual la tentación entrará y sin duda dañará mucho. David estaba durmiendo una siesta. ¿Qué hombre cuyo pueblo está desarrollando una guerra se acuesta a dormir una siesta para levantarse, como dice aquí, al caer la tarde? El ocio, el descanso, el relajamiento que tenía David era inusual para un hombre de guerra. La tentación vino a él, viendo a Betsabé, una vecina del Palacio Real, cuando ella se estaba bañando. Y dice que la mandó buscar, averiguó quién era, la mandó buscar y la poseyó como su propia mujer. Esto habla de un pecado espantoso que le acarrió muchos dolores al rey David. Adulterio. Adulterio es aquel pecado que uno hace teniendo relaciones fuera del matrimonio. David lo sabía, era temeroso de Dios, pero ¿qué fue lo que le llevó a esto? ¿Cuál fue el descenso que le lleva a David a pecar? Era un hombre de guerra, era un hombre de batalla, era un hombre de conquista, era un hombre que Dios se había buscado de acuerdo a su corazón. Usted recuerde que cuando Samuel le unge como rey, dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, desde ese momento no se apartó de David. ¿Qué pasó con alguien que tiene el corazón de Dios, cuyo pueblo está en guerra contra enemigos espantosos y se queda en casa durmiendo a la siesta hasta la tarde? Solo puede venir decadencia, solo puede venir desgracia a algo así. Y no fue la excepción. Betsabé, una mujer hermosa, le pertenecía a otro señor, tenía su marido, y su marido era un gran guerrero del pueblo de Israel, Urías Eteo. Y él posee a esta mujer, y esta mujer queda embarazada. Por supuesto, Betsabé hace saber al rey de su embarazo y David planea cómo solucionar un problema que no tenía solución. Cuando viene a nosotros el pecado, viene a nosotros la tentación y dejamos entrar que esa tentación tome lugar,
el pecado hará estragos en nuestra vida. Un paso más abajo, un escalón más abajo fue David. No solamente adulteró, no solamente toma la mujer de un guerrero de confianza, no le pertenecía a él, la tomó. ¿Qué mujer se iba a negar al rey? Ella fue obligada a ir y de esa manera lo concebimos nosotros. Cuando David sabe que Betsabé está embarazada, esperando un hijo de él, manda llamar a Urías Eteo. Lo manda a llamar para darle unas vacaciones. Un hombre de guerra, un hombre que estaba acostumbrado a la batalla, lo manda a buscar para que él esté en su casa. Y ahí, disimulando un poco la cosa, seguramente iba a estar con su esposa y todo iba a quedar en familia. Pero Dios no permite que las cosas sucedan así. Todo saldrá a la luz. La Escritura dice, vuestro pecado os alcanzará. No hay forma de ocultar nada de Dios. Dios hará justicia. Cuando Urías Eteo viene a presencia del rey, él lo manda de vacaciones a su casa. Y dice la Escritura del versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Es muy interesante la conversación que tuvo David en forma hipócrita, en forma de sucesivos pecados. Estaba hablando con un hombre al cual él había traicionado. Mis hermanos, esto no se hace. Un hombre de confianza, un hombre de guerra, un hombre que pelea por ti y le engañas, le traicionas y dice, bueno, le preguntó por la salud del pueblo, por la salud de Joab, y cómo estaba la guerra, cómo vamos avanzando en la guerra, cuéntame, como si fueran grandes amigos. Cuando Urías, el versículo 8 dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Oh, mis amigos, cuando usted cae en pecado y quiere resarcir esto, se toma la libertad de enviar presentes, de apaciguar la cosa, de que sea más llevadero. Pero la conciencia habla mucho más fuerte. Y ese presente real de la mesa del rey, la comida que el rey comía, había sido destinado a un amigo engañado, a una mujer poseída por el mandato, por la autoridad de un rey que no tuvo la mínima, ética y tomó por mujer a la mujer de Urías. Muy bien, Urías fue mucho más fiel de lo que nosotros suponíamos y de lo que el rey suponía. Dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David. Y David le dijo, ¿no has venido a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo de batalla. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. ¡Qué lección de moral! ¡Qué lección de un hombre que con entereza, con justicia y con abrazando el campo de la nacionalidad
israelita. Él quería a su pueblo. Él quería no deshacerse de comodidades, no, sino cuidar del arca de Dios, cuidar de Joab, su jefe, cuidar de la salud del pueblo. Y no hizo caso al rey. Me hace acordar tanto a cómo nosotros procedemos. A veces queremos tapar el sol con la mano. Eso no va a suceder. Nuestro pecado no será escondido nunca. Y aún cuando queremos aliarnos con alguien que nos haga el favor, ese tampoco responderá, porque de Dios es la justicia. Mire lo que dice: había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi esposa mientras todo está sucediendo en el campo de batalla. Se está jugando la vida. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Entonces, David juega otra carta y le dice: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Tremendo. ¿Qué lección nos da este hombre? ¿Y qué lección podemos tomar nosotros para nuestra vida espiritual? No siempre conseguiremos aliados en el pecado. No siempre. Estamos solos. Si pecamos, estamos frente a Dios. Y el pecado está frente a nosotros. Y nuestra conciencia nos acusa. Y no tendremos aliados, porque Dios es justo. Aborrece el pecado, aborrece la maldad. ¿Cuál era la solución entonces? Le vino una brillante idea a David. Y lo tomo de esta manera para hacerme un ejemplo nada más. Brillante la idea. Él quiso matar o envió a matar a Urías Eteo. Cuando a usted no le salen bien las cosas, cuando usted ha pecado y ha forzado la cosa hasta que no da más, ¿cuál es el paso siguiente? David era el rey. David era la persona que debía dar el ejemplo. Y preparó todo el escenario para matar a Urías. Le voy a decir otra cosa. La carta que llevó Urías, la llevó él en su mano. Tenía que llevárselo a Joab. Era él el destinatario de la carta, pero el correo era el propio Urías. Yo no sé si cabe más pecado en esta escena. Yo no sé si cabe más dolor en esta escena. Yo no sé si cabe más maquinación en una idea tal, pero solo maquina, solo establece el control sobre la vida de otro quien peca. Y quien peca está dispuesto a todo. David lo hizo. La carta que David mandó a Joab era: pon a Urías Eteo en el medio de la batalla, donde esté más recio el trabajo, apártense de él para que quede indefenso y así muera en la batalla. Y eso sucedió. Mis amigos, mis hermanos, esta mujer Jezabel quedó viuda, quedó con un hijo para criar. David, al parecer, con las manos limpias. Pero hermanos queridos, no hay pecado que se oculte de Dios. Y esta es la lección más grande que podemos tener nosotros. Cuando el asunto es el pecado, no lo vamos a arreglar de hombre a hombre, porque pecamos primeramente contra Dios. Y el pecado debe ser resuelto
debe ser resuelto. Aparece Natán en escena, en el capítulo 12 de 2 de Samuel, y le hace una historia a David. Natán, el profeta, tenía que enfrentarse a David, el rey, que tenía toda la autoridad, podía mandarlo matar, y él tenía que enfrentarse a David y decirle y acusar a David de su pecado. ¿Cómo lo hizo? Con una historia. La historia era, había un señor que compró una corderita, la crió con sus hijos, comían de la mesa, su comida era la comida de la corderita, bebía de su vaso, dice. Era tan cariñosa que se criaron juntos con los hijos. Y había un hombre rico que tenía muchas vacas y corderos y ovejas. Y este señor recibió a alguien de visita. Y este señor tuvo una idea brillante. Voy a guisar una corderita para mi amigo que llegó de camino. Pero no usó una de las suyas, sino que fue al hombre pobre, le robó la corderita y la guisó para su amigo. Y esta historia fue al oído de David tan injusta que David dijo, ese hombre es digno de muerte. Y el dedo de Natán dijo, tú eres el hombre. Tú eres aquel hombre. Y él reconoció su pecado, reconoció que había sido muy malo y que el juicio de Dios estaba sobre él. Natán le dijo, Dios te ha perdonado. Leo aquí, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. 7 días pasó en esta agonía y el niño finalmente murió. Natán le había dicho a David algo tremendo. Jehová Dios remitió tu pecado. Jehová Dios te perdonó. Nos ha perdonado Dios. Pero el pecado siempre traerá consecuencias. El pecado no se puede ocultar. Dios lo perdona, Dios redime, pero Dios deja seguir la vida y recogeremos de ese pecado los resultados que ese pecado generó. En este caso, el niño moriría. Y dice que la espada no se iba a apartar de la casa de David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Este juicio a la casa de David, ¿parece demasiado? No. La lección que nosotros tomamos es, más grande es el que hace el pecado, de mayor consideración es el pecado de alguien que sabe, de un gobernante, que alguien que ignora. Y Dios tomó en cuenta que ese hombre, David, había pecado. No solamente adulteró, había asesinado indirectamente, pero había asesinado a Urías Eteo. ¿Qué lejos podemos llegar con el pecado? ¿Cuán lejos podemos llegar con el pecado? No muy lejos. Nuestro pecado nos alcanzará. Las consecuencias serán terribles
Y el dolor que tuvo David para esto fue indecible. Fue indecible. Déjame mirarlo contigo en el tramo que viene. En el Salmo 51 se muestra cómo David fue a Dios para pedir perdón, confesando su pecado. Por ejemplo, el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. Hay algunas condicionantes en este mundo que nos prohíben hacer esto. Por ejemplo, la vergüenza. La vergüenza no nos facilita llegar a Dios. Pero cuando estamos confesando nuestro pecado, quiero que sepa que es contra Dios. David dice, contra ti solo he pecado. Si bien él había dejado huellas, marcas en la vida de Betsabé, del hijo que murió, de Urías Eteo, y el ejemplo a todo el pueblo, también es necesario saber que se peca solo contra Dios. Nos podemos disculpar y ser perdonados por un semejante. Un juez humano nos puede juzgar, pero solo Dios redime. Solo Dios es el que da el perdón. Eso es muy importante. Seguidamente, debemos decir que el reclamo o el pedido de David es para pureza, es para cambiar. De nada serviría pedirle a Dios que le perdone, reconociendo su pecado, si no estamos dispuestos a cambiar. Entonces, le dice a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo y seré limpio. Nosotros necesitamos una limpieza interior. David es un ejemplo de que el hombre más poderoso puede caer en pecado. David es el ejemplo de que somos tan vulnerables que en un momento podemos encontrarnos defendiendo una causa que no tiene defensa. Y nos encontramos ante Dios porque el pecado está siempre delante de mí, dijo el versículo 3. Mi pecado está siempre delante de mí, mi conciencia no me deja tranquilo. El pedido era para purificación. Lávame, dice, y seré más blanco que la nieve. Quiero referirme a algo tan sólido, tan poco usual en estos días, que es el gozo y la alegría. En el versículo 8 él dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme reír, hazme cantar una nueva canción, hazme feliz, Señor. El pecado atrae todo lo malo. Una conciencia que nos acusa, consecuencias terribles, muerte, desesperación. David estaba buscando de Dios el favor, ayunó, se tiró en la tierra por 7 días, no comía, buscando el favor de Dios. El favor de Dios no llegó el juicio. Por eso David sabe, contra Dios solo he pecado. Lo manifiesta de corazón sincero. Y ahora le pide al Señor, recrea mis huesos. Los has abatido, los has quebrantado. Quiero cantar de nuevo. ¿Acaso
No era David el que alejaba el espíritu malo que tenía David, que tenía Saúl. Con su arpa cantaba o tocaba y alejaba esa perturbación que tenía el rey Saúl. ¿No era él el que quitaba el mal espíritu del rey? Y ahora se está envolviendo, sumiendo en la tristeza, en la amargura. El pecado trae consecuencias. No podemos jugar con él. Le dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea, Señor, en mí un corazón que haga obras dignas de arrepentimiento. Un corazón limpio, recto, que me ayude a enmendar lo que ya está todo roto y a mirarte a ti por perdón. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué humildad la del rey. Cómo él cayó tan abajo, tan humillado en la presencia de Dios, que le pide que recree los huesos, que le pide que le dé alegría, que le devuelva, que renueve el espíritu recto dentro de su persona. David estaba en angustia. Versículo 11, no me eches de delante de ti. ¿Has sentido la ausencia de Dios en tu vida? ¿Has sentido que Dios está lejos de ti y por mucho que clames, estás clamando mal? David lo sintió en carne propia, en sus huesos, en su interior, lleno de gozo antes, victorioso. El hombre de la danza de alegría ahora dice, por favor, hazme oír gozo y alegría. El pecado es serio y Dios lo juzga. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. El versículo 12 es tremendo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hay algo que cambiar radicalmente cuando se peca, y es buscar el favor de Dios, el perdón, la remisión de pecados y mostrarle a Dios que queremos cambiar. Mostrarle a Dios que sí, nuestra mente quiere un nuevo comienzo. Sí, nuestra mente y nuestra alma quiere cantar una nueva canción, una canción de triunfo, a pesar de lo que hemos pasado. Y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Allí en Samuel, 1 de Samuel 16:13, dice que el profeta Samuel había ungido al hijo de Isaí, al más pequeño, a David. El pastor estaba detrás de las ovejas. Lo había ungido como rey. Y dice que el Espíritu de Jehová se fijó en David. Se quedó con David. Y ahora él está pidiendo a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. El pecado es cosa seria. Dios lo juzga. Pero, mi hermano, Dios lo perdona. ¿Has sentido el perdón y el favor de Dios? Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿No fue eso lo que le dijo al endemoniado gadareno? Mira, es milagroso el perdón. Estás restituido a una vida normal. Ve a tu casa y cuéntales las maravillas que Dios ha hecho contigo y cómo tuvo de ti misericordia. Vamos a quedarnos con este versículo para el final. Vuélveme el gozo de tu salvación, el primer amor,
aquel que nos llevaba en el aire, aquel que nos hacía bailar de alegría, y en espíritu noble me sustente. ¿Cuándo fue la última vez que has llorado por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que le has roto el corazón a Dios y has venido a Él para que Él redima tu vida, limpie tu pecado? Si no lo has hecho, esta es la hora. Tú eres salvo, pero has roto el corazón de Dios. Yo soy salvo, pero he roto muchas veces el corazón de Dios. Y Él merece que estemos a sus pies, suplicando por perdón. ¿Quieres alegría? No la habrá sin el perdón. ¿Quieres espíritu noble? Que el Espíritu Santo trabaje en ti. No lo tendrás apretándolo con el pecado. No, déjalo libre. Confiesa tu pecado y el Señor te perdonará. Oremos. Gracias, Dios querido, por el perdón. Gracias, Señor, porque has remitido nuestro pecado y tu sangre nos ha lavado de toda contaminación. Gracias. Y pido por aquellos hermanos que hoy, aislados socialmente, no por quererlo, sino porque la circunstancia es muy diferente a hace 15 días atrás. Nosotros te pedimos por ellos, que en cada hogar, que en cada rincón de esta ciudad, Señor querido, haya perdón. Tu misericordia se vea, se sienta y haya una nueva canción. Gracias, Señor, por habernos sacado del pozo de la desesperación. Gracias porque pusiste nuestros pies sobre roca y luego una nueva canción subió. Una nueva canción de perdón, de alabanza a nuestro Rey. Señor querido, estamos en tus manos. Protege cada hogar. Ayuda a que los hermanos, aunque es riguroso lo que se está pidiendo, que obedezcamos a las autoridades para que esto pase. Esto pase, Señor. Guárdanos. Te amamos, Señor. Te amamos y queremos brindarte lo mejor a ti. Toma nuestras vidas y úsalas para tu gloria. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amigos y hermanos, Dios les bendiga. El perdón es de Dios. No olvides, la iglesia eres tú. La iglesia no está cerrada. La iglesia somos nosotros. La iglesia está palpitando para Dios. Glorifícale en cada rincón, donde quiera que estés. Tú eres la iglesia.